El doctor José Ramón Cosío Díaz dictará la conferencia inaugural intitulada Ciencia Forense y Derechos Humanos. Antes de darle el uso de la palabra, me permito leer su semblanza curricular. El doctor José Ramón Cosío Díaz nació en la Ciudad de México en 1960. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima. Posteriormente, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Asimismo, se graduó como maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En 1983 comenzó su trayectoria como profesor, impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México desde 1987, en donde además ocupó el cargo de jefe del Departamento de Derecho de 1995 al 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones en otras ramas del derecho. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. A la fecha, ha impartido diversas pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y del extranjero. Ha escrito 28 libros. El más reciente lleva por título Voto en Contra. Asimismo, ha coordinado 12 libros, compilado 8 y dirigido 1. Tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos. Le han otorgado importantes premios y reconocimientos, entre los que se destacan el Nacional de Investigación en 1998 en el área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes en el 2009 en el campo de la Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Nacional de Comunicación José Pagés Yergo en 2010 y en el 2017, y el Nacional de Malinali 2011, para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural. Además de los doctorados honoris causa que le han otorgado diversas universidades, el último de ellos recibido de la Universidad Veracruzana. Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que destacan el Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional nivel 3, la Academia Mexicana de Ciencias, el American Law Institute, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Consejo Consultivo de Ciencias, el Patronato del Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Consejo Consultivo del Center for USA and Mexican Law, la Academia Mexicana de Derecho Internacional, la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Nacional, la Sociedad Mexicana de la Salud Pública, el Fondo Patrimonial en beneficio del Colegio de México, el Consejo Académico de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III de Madrid y Tirán Loblanche, del Consejo Consultivo de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como del grupo de académicos expertos y ciudadanos que elaboraron la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Adicionalmente, es integrante de consejos editoriales en revistas especializadas nacionales e internacionales. Actualmente es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor investigador asociado del Colegio de México, profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y dirige el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho AC. Además, es columnista en los periódicos El País y El Universal, así como colaborador regular de la revista Proceso. Queda con ustedes el doctor José Ramón Cosío Díaz. De nuevo, buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí ya en un plano más académico. Muchas gracias, querida Zoraida, como siempre, por la invitación y por la gentileza, la generosidad de permitirme estar cerca de esta tan importante licenciatura en Ciencia Forense.
Me pidió la maestra Zoraida que yo tratara cuáles podrían ser algunas de las relaciones entre la ciencia forense y los derechos humanos. Y yo quisiera contextualizarlo esto en un tema que en todas las presentaciones que se han hecho se ha estado mencionando, y es el relacionado con los procesos judiciales o los procesos jurisdiccionales, para ser un poco más amplio de lo judicial. Me gustaría entonces enfocarme en dos cosas. Primero, cómo es que las ciencias forenses participan en los procesos jurisdiccionales en clave de derechos humanos, y dos, cómo desde los derechos humanos se regulan también a la ciencia forense, que tiene desde luego una forma específica de regulación, como voy a tratar de mencionar. Lo primero que conviene señalar es que en nuestros tiempos, no siempre ha sido así históricamente, pero en nuestros tiempos a los jueces les corresponde la administración y la disposición de los bienes que consideramos más preciados en nuestras sociedades. Si ustedes abren la Constitución mexicana, que en esto tiene mucho que ver con otras constituciones del mundo, hay una fórmula más o menos general, pero la mexicana dice que nadie puede ser privado, antes decía de la vida, ya no dice de la vida, pero de su libertad, de sus papeles, de sus posesiones o sus derechos, sino mediante juicio seguido ante un juez competente, previamente establecido, donde se sigan las formalidades esenciales de un procedimiento. Esto es extraordinariamente importante porque, insisto, la disponibilidad de esa libertad, de la propiedad de una persona, de su patrimonio, la posibilidad de quitarle a algún sujeto la custodia o la patria potestad de sus hijos, etcétera, pasa necesariamente por un juez. Las administraciones públicas, el presidente de la República, el Congreso, son órganos legitimados políticamente, son órganos extraordinariamente importantes en términos políticos y jurídicos, pero no tienen a su cargo esa posibilidad. Y esto es casi en todo el mundo, está establecido de la misma manera. Si un acto administrativo priva a alguien de algún determinado bien, en el caso mexicano, pero también existen mecanismos semejantes en todo el mundo, se va en un juicio de amparo y se cuestiona ante un juez competente la posibilidad de ser privado de ese bien. Si la administración le asigna a alguien un mal o cualquier órgano legislativo le asigna a alguien un mal, existe la posibilidad de ir a un juicio de amparo o a un juicio de revisión en los órganos jurisdiccionales para preguntarle si eso que se está haciendo por parte de la autoridad legislativa o administrativa es conforme a la Constitución y a las leyes. Entonces, esto me parece muy importante que entendamos esa posición tan específica, tan seria, tan importante que tienen los jueces. Ahora bien, ¿cómo se suelen llevar a cabo los procesos? Más allá de cuál se trate, porque no tenemos aquí tiempo para definir y diferenciar entre todos los procesos, suele haber un acto inicial de la autoridad de un particular, suele haber una respuesta de la parte a la que se le está imputando algo o se le está señalando algo, y ahí hay una conformación de algo que técnicamente se llama la litis del asunto. Entonces, algún actor, decimos nosotros, el demandado, el promovente, tiene distintos términos y esto puede ser generalizado en todos los juicios. En un juicio penal, para quienes no estén tan familiarizados, pues es una acusación que presenta la Fiscalía o Ministerio Público y la respuesta de la persona acusada para conformar. Esa es una primera etapa que le llamamos nosotros de fijación de la litis. ¿Qué quiere una parte? ¿Qué quiere la otra? Y hay una identificación general del juez. En algunos procedimientos hay que hacerlo ex profeso, pero en otros no, de qué es lo que se está disputando en ese asunto. Una vez que se ha determinado esa condición litigiosa, viene un periodo probatorio. Cada quien hizo afirmaciones, hizo negaciones, imputó cosas y se abre un periodo probatorio. Un periodo probatorio que está altamente reglado, no es que cada quien lleve ahí lo que le parezca, sino que existen reglas muy diferenciadas en los procesos, tampoco vamos a hablar de eso con detalle, en donde cada quien va y le dice al juez, déjenme hablar en este lenguaje, señor juez, yo quiero demostrar la existencia de un contrato, la inexistencia de un contrato, la existencia de un daño, en fin, cada quien sabrá por qué fue al litigio, o el fiscal quiere mostrar la realización de un hecho delictivo y viene un periodo de apertura donde cada quien comienza a preparar sus pruebas.
Las pruebas son de muy diversa naturaleza, las principales son las testimoniales, las confesionales, las periciales, las documentales públicas, las documentales privadas, hay ahí distintas cuestiones. Una vez que termina de ofrecerse las pruebas, el juez considera si esas son aptas o no para estar en el juicio. Una vez que consideró que son aptas, viene una etapa que se llama de desahogo de pruebas, se hace todo aquello que se tenga que hacer, interrogar personas, formularle cuestionarios a los sujetos que están ahí señalados, mandar a los peritos a hacer las diligencias, se hace todo lo que se tenga que hacer, el juez cierra ya entonces el periodo probatorio, muchos procesos siguen teniendo la condición de formular alegatos, los alegatos son el intento para demostrarle al juez que entre lo afirmado en la litis y lo probado en el periodo probatorio existe una relación, que esos hechos están comprobados y que esos hechos, esto es muy importante, tienen una cierta significación que les da el derecho, las normas jurídicas en un sistema como el nuestro, un sistema romano-germánico, y que consecuentemente se le propone al juez cuál es la consecuencia que debe tener una vez que esos hechos han quedado probados y significados por las propias normas jurídicas. Si hubo contrato, no hubo contrato, si hay muerto, no hay muerto, etcétera, etcétera. Esta es, digamos, la condición procesal general. Lo que acaba por pasar en muchas ocasiones en el derecho es, y aquí es donde empezamos a entrar con el tema central de la ciencia forense, es que los jueces generan o generamos, yo fui juez 15 años, un ejercicio muy normativo. Esto es muy importante de ver, muy normativo. Como si, es un como si, la totalidad de los problemas estuviera determinado por normas jurídicas y la demostración de los hechos tuviera un papel secundario. Aquí hay un primer problema importantísimo para la ciencia forense, porque a veces a través de las testimoniales, de las documentales, etcétera, se trata de probar la existencia de los hechos. Y lo que en muchas ocasiones falla en los procesos jurisdiccionales es que no se tiene un adecuado acreditamiento, déjenme hacer énfasis en la expresión que voy a hacer hoy, empírico de aquello que aconteció o no aconteció. Es un ejercicio con una gran normatividad y una poca facticidad, si cabe esta expresión. Entonces, un primer problema importante para la ciencia forense es cómo se inserta en esa parte de los procesos. Cómo pedimos que los peritos vengan y que los peritos nos muestren cosas que nosotros como técnicos en derecho no sabemos y que necesitamos conformar o configurar para saber exactamente frente a qué cosa estamos en este caso. Este es un problema muy importante. Entonces, las partes en muchísimas ocasiones, uno se percata como juez, que están argumentando cosas en términos normativos, desde luego eso a través de la acción que hacen sus abogados, es muy difícil que alguien en juicio actúe por sí mismo, porque no tiene las competencias técnicas para ir esquivando todos los temas procesales, pero ahí hay un primer problema muy importante para la ciencia forense. ¿Qué tendría que acontecer en el mundo judicial para que los particulares, a través de sus abogados, insisto, puedan llevar un mayor número de elementos forenses bien construidos hacia los procesos? Creo que estamos en el país en un momento, y esta es mi respuesta, donde las cosas van a empezar a cambiar. ¿Por qué van a empezar a cambiar? Porque el país está inserto en un proceso de migración de los juicios que tradicionalmente conocen ustedes, que son juicios escritos, donde se van acumulando papeles, hasta el momento final, donde el juez hace una reflexión general sobre lo que está ahí contenido, y después hace un juicio, ahorita voy a entrar a la sentencia, hace un juicio para asignar esos bienes o esos males que yo me refería. ¿Qué está pasando? Lo decía nuestro director, el doctor Contreras. Uno, la materia penal ya migró hacia los juicios de oralidad. Dos, la materia laboral está iniciando su proceso de migración hacia la oralidad. Tres, los juicios civiles y familiares en unos 3 o 4 años van a tener que migrar hacia la condición de oralidad. Y aquí entonces viene un asunto importante. No se trata de ir acumulando peritajes y metiéndolos ahí uno tras otro en el cuaderno, en las fojas, como todavía seguimos usando este lenguaje antiguo, foja 1, foja 2, foja 1000, lo que sea, sino que se van a tener que desahogar esas pruebas en una audiencia de juicio oral. Y ahí me parece que va a haber una reconfiguración
como ya la está viendo o la debiera estar habiendo en materia penal para toda esta parte de la ciencia forense. En el momento en que yo como juez me siente en la audiencia donde tenga al actor y al demandado o tenga actualmente a la fiscalía y al acusado, etcétera, yo en ese momento tengo que recibir ahí las pruebas. Ahí se va a iniciar, me parece, un contradictorio entre las condiciones periciales y ahí se va a tener que resolver este asunto. Piensen ustedes, por ejemplo, en un juicio donde se le quiere retirar la patria potestad a uno de los padres, da igual si es el padre o la madre, para el ejemplo, y donde se dice, pues esta persona no puede hacerse cargo de este niño porque tiene, voy a decir algo importante, tiene algún problema mental. No nos metamos ahora en el problema mental. ¿Cómo yo como juez que tengo que resolver en audiencia me voy a enterar de que la persona efectivamente tiene estas condiciones? Pues tendré que escuchar a unos peritos que dicen que el señor está muy bien o la señora está muy bien y a otros que dicen que no está tan bien. Ahí me parece que puede darse, si llevamos bien las cosas, las llevamos conforme al manual de lo que son los juicios orales, puede haber un reverdecer muy importante de la ciencia forense. Entonces, en la parte procesal, donde se está actuando, dada la migración que está viviendo todo el sistema jurídico mexicano, y esto es algo que creo que no nos hemos acabado de enterar, que no es una migración de la materia penal, sino de la totalidad de las materias, creo que vamos a tener una condición de una extraordinaria importancia. Primer problema. Segundo problema, ya tuvimos la audiencia y el juez tiene que dictar una sentencia. Aquí hay un asunto que también es central y que lo hemos platicado mucho aquí en la licenciatura y lo hemos platicado mucho con la maestra Zoraida. Yo soy juez, yo tengo que resolver un determinado asunto. Las partes ofrecieron sus pruebas, las partes trataron de acreditar sus hechos y yo como juzgador no alcanzo a comprender a cabalidad qué es lo que me están diciendo. Si me dicen en un asunto que una persona tiene ciertos tipos de rasgos de tal o cual característica mental, o que si tiene una tal o cual enfermedad, o que si tiene determinada condición, o si estamos analizando un problema de propiedad intelectual, no alcanzo a comprender exactamente cómo se formulan las patentes sobre software o alguna cuestión electrónica, y así sucesivamente. ¿Qué hago yo como juez en ese caso? Hasta hoy, nada. La mayoría de los jueces resuelven a partir de lo que las partes han aportado como pruebas en el proceso. Este es un asunto central. Consecuentemente, se supone que el juez, en unas frases muy inquietantes, como es perito de peritos, esa es la forma de cerrar el sistema, no asignarle un conocimiento al juez, porque la ley no asigna conocimientos, se dice que el juez es perito de peritos y en consecuencia el juez está asignado, así lo voy a decir, asignado por el orden jurídico para que él realice una comprensión de la totalidad de lo que tiene enfrente. Y la verdad es que los abogados, ni mejores ni peores, no tenemos una comprensión cabal de todos aquellos elementos que vienen a los procesos. Los jueces no sabemos todo el tiempo de aguas, no sabemos de tierras, no sabemos de fenómenos meteorológicos, no sabemos de muchas cosas. ¿Qué es entonces, o cuál puede ser entonces un mecanismo extraordinariamente importante en los juicios? Que los jueces pidan a expertos que aporten pruebas, no para probar los hechos del expediente, sino para ilustrar el criterio del juez, para que el juez comprenda aquello que tiene enfrente y consecuentemente lo resuelva de la manera más integral posible. Si yo tengo un asunto donde lo que se me está planteando no lo alcanzo a comprender, ¿qué es lo que hago? La solución estándar es salir con una formalidad procesal para no tener que tocar el tema de fondo. Y eso explica una gran cantidad de juicios o la forma en que están construidos los juicios. Pero ¿qué pasa si yo me la tomo un poco más en serio? Digo, yo no estoy sabiendo exactamente qué es lo que tengo yo aquí enfrente. Pido, insisto, esto es muy importante, no como prueba, porque las pruebas son de las partes y tienen sus cargas probatorias para que cada quien muestre o demuestre lo que está afirmando. Yo pido a una institución, a un centro, lo que sea, información, y esa información me permite a mí comprender. Lo único que tengo que hacer, me parece, es explicitar esa información en la propia sentencia diciendo, toda vez que recibí de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México un peritaje para estos y estos y estos efectos, yo
con base en esos elementos que se me dieron, voy a resolver y voy a asignar en mi sentencia esta o esta posición para que se logre. Este es un segundo e importantísimo elemento que la ciencia forense en general y las ciencias, cada una en lo particular, debieran estar empujando. Porque voy a lo que comencé diciendo, si los jueces somos los grandes y finales asignadores de bienes y males concretos para una sociedad, la sociedad debería estar preocupada de que sus jueces tengan una comprensión cabal de aquello que están resolviendo y no sean ahí algunas ideas medio confusas o algunos prejuicios científicos o de plano una ignorancia pavorosa. Entonces, creo que ahí hay un segundo e importantísimo elemento. La tercera cuestión que quiero tratar es esta más específica hacia los derechos humanos. Los derechos humanos tienen, así como teoría general, dos grandes dimensiones. En unos, la razón, digamos, la imagen que tenemos es que el Estado no debe intervenir en ciertas esferas de nuestra realidad. Yo puedo transitar por donde yo quiera, yo puedo expresar lo que yo quiera, yo puedo creer o no creer en lo que yo quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, esta es la primera generación de derechos humanos en la historia de la humanidad. Allí de lo que se trataba es de impedir que el Estado interfiriera, y la metáfora era una especie de esfera de las libertades de las personas para que las personas pensaran, creyeran, circularan, se asociaran, etcétera, 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 en sus condiciones. Un segundo momento, que este es más interesante para lo que yo voy a decir ahora, es que empiezan a aparecer los derechos llamados sociales, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de tercera generación, como ustedes quieran, y esos derechos lo que están implicando son cargas prestacionales al Estado para que realice determinado tipo o otorgue determinado tipo de bienes. Si yo, y ayer hubo una sentencia de la Suprema Corte en este sentido, muy importante, donde a una persona con algún tipo de trastorno psicosocial se le asignaron algún tipo de medicamentos a partir de una sentencia. Hay un derecho al agua que implica pues entregar a través de un mecanismo una agua con ciertas condiciones. Hay un derecho al medio ambiente que me permite a mí ir a los tribunales para no recibir unas externalidades enormes por vía de contaminación. Tengo derecho a una educación de calidad y así sucesivamente. Aquí la tercera cuestión ya más enfocada o la relación a los derechos humanos es ¿cómo sabe el juez que esa persona efectivamente necesita ese medicamento? ¿Cómo sabe el juez que esa persona efectivamente necesita un tipo de tratamiento para su enfermedad motriz o su enfermedad psicosocial o lo que fuere? ¿Cómo sabe? El juez, otra vez, está en una condición de enorme dificultad para comprender la totalidad de los elementos más allá de lo que le hayan puesto las partes. Por supuesto, una parte va a querer que le den todo, el Estado muy probablemente se niegue a darle ese todo y entonces entre en una disputa, en un litigio allí importante. Bueno, pues ese juez no puede, pienso yo, tomar la decisión de asignar o no medicinas a partir solo de la afirmación de una parte o a partir de la negativa de la otra. Tiene que de alguna manera comprender qué es lo que se está dando para estos efectos. Y este me parece que es un asunto también central, una tercera forma de relación de lo que quiero tratar como primer tema, en cuanto a la manera en que la ciencia forense entra a los procesos jurisdiccionales para que los procesos jurisdiccionales permitan o tener por acreditado hechos, primera cuestión, o permitan guiar y orientar el criterio del juzgador para que el juzgador sepa qué es lo que está pasando, no simplemente se limite a la litis que las partes le plantearon, bien o mal, comprenda cabalmente y pueda generar una respuesta integral en ese sentido. Entonces, esta es la primera parte que quería tratar. Ahora bien, viene una segunda parte un poquitín más aburrida. Si quienes están haciendo ciencia forense, o en general ciencia, quieren participar en los procesos, tienen que acomodarse a los procesos jurisdiccionales. No se va a acomodar el derecho, no se va a acomodar la actividad jurisdiccional a lo que la ciencia disponga. Hay formalidades muy particulares que se tienen que satisfacer para que ese conocimiento científico, ese conocimiento forense se incorpore al procedimiento.
Algunos de ustedes van a decir, claro, son puras formalidades jurídicas. Pues sí, pero los procesos jurídicos están compuestos básicamente de formalidades porque es la manera en la que se regulan para que vayan produciendo sus distintos efectos y sus distintas consecuencias. Eso no tiene remedio. Entonces, ¿qué creo que es muy interesante también como segundo aspecto? Que quienes están haciendo ciencia forense aprendan a ver cómo van a aportar a los expedientes jurisdiccionales, que es lo que nos importa en este momento. Lo mismo podría ser a los procesos legislativos, pero no estamos hablando de eso, su conocimiento para que ese conocimiento tenga validez dentro del mismo juicio y consecuentemente alcance esta condición. ¿Y por qué traigo esto a cuento en una charla sobre derechos humanos? Porque si el conocimiento científico entra mal, déjenme ponerlo así, al proceso, es muy probable que se viole el derecho humano al debido proceso de la contraparte y consecuentemente se invalide ese conocimiento científico, no como conocimiento científico desde luego, porque el conocimiento científico tiene su propio estatus, pero sí como conocimiento científico aportado al expediente que no va a lograr allí ninguna consecuencia normativa. Entonces creo que un segundo reto importante, el de la ciencia forense, es que quien la practica no piense que su saber químico, médico, el que sea, es suficiente para generar efectos, es aprender a cómo eso que yo sé y eso que quiero que tenga un significado o un sentido en un proceso, se adecue a las formas jurídicas para que al adecuarse a las formas jurídicas no se violen, insisto, los derechos humanos de nadie y al no violarse los derechos humanos de nadie, adquiere entonces un sentido eficaz, decimos nosotros, un sentido válido y logre las consecuencias jurídicas que se están presentando en este caso. Yo pienso por las dos razones que acabo de decir que viene un momento importante, o al menos sería deseable para tratar de darle racionalidad a este mundo que estamos viviendo, un momento importante para la ciencia forense. Pero no la ciencia forense solo entendida como la que tiene que ver con delitos, no solo la que tiene que ver con la terrible tragedia que estamos viviendo de materia de desapariciones, sino una ciencia forense que sepa insertarse en las maneras de construcción del derecho, por el mucho los juicios orales, que se van a venir en todo el país. A mí me gusta, yo daba clase de teoría general del proceso hace algunos años y abrí el curso con una novela que los chicos leían, que era la novela de Ian McEwan, La ley del menor, la pueden encontrar ahí, es una novela muy interesante. Y ese es un caso el que quiero ejemplificar esto, y si la maestra Zoraida quiere, yo prefería apretar la charla por si quieren que haya preguntas y respuestas hasta la hora que ella diga. En el tema de este libro de Ian McEwan hay una idea muy importante. ¿Por qué? Porque se está realizando un juicio oral en Inglaterra y se tiene que tomar la decisión si se puede obligar jurisdiccionalmente a transfundir a un chico cuya la religión de sus padres no permite este tipo de procedimientos. La juez, desde luego, no tiene los elementos para saber dónde está parada, tiene los elementos normativos, pero no tiene los elementos fácticos. Tiene, sin embargo, una trabajadora social como una especie de traductora, suspenden la audiencia, van a ver a este chico y conversan con él. La trabajadora social, los médicos, es una junta que tienen ahí, regresa la juez y una vez que regresa el juez, al juzgado, toma la decisión de efectivamente que se practique el procedimiento en contra de la voluntad de los padres y no pudiéndola tomar este chico porque le faltaban unos meses para tener la mayoría de edad. ¿Qué es lo interesante en este caso? Primero, que es un caso que tiene bastante semejanza con algunos hechos jurisdiccionales en Inglaterra. Lo segundo, que es más interesante, es que la juez no toma una decisión basada en los precedentes del common law y se pone ahí a hacer conjeturas, sino que va a tener una experiencia forense directa con este chico, con sus padres, con los médicos, recoge la totalidad de los elementos y con todos esos elementos toma una decisión. Pienso que esto es algo que podría empezar a acontecer si vamos a esa migración de los juicios orales en los próximos años, más allá de si nos parece bien la decisión jurisdiccional o no, eso yo no me meto ahorita en eso porque ya sé que son temas muy controvertidos, pero hay ahí una posibilidad de cómo se recoge esa información y se trae en estos mismos casos. Y la segunda parte también
creo que hay que hacer un proceso de aculturamiento de los jueces para que los jueces se atrevan a preguntar aquello que desconocen o ignoran. Este también me parece un asunto central. Desde luego también esto se podía pensar de los legisladores y de la administración, pero ahorita estamos hablando solo de jueces. ¿Cómo se les pone información enfrente? ¿Cómo se les dice que hay otras maneras científicas o técnicas de ver cierto tipo de problemas para que la resolución sea lo mejor posible? Ahí hay una parte del amicus curiae, que si quieren ahorita en las preguntas la conversamos, como la sociedad sí le puede poner insumos, déjenme poner así, de conocimiento a los jueces para que los jueces los tomen en cuenta, como sí se le puede decir, oigan, no vayan a resolver esto porque eso es ideología, o eso tiene un error, o al menos, si no se va a ir a criticar, simplemente decir, hay otras posibilidades de conocimiento que ustedes debían captar para que después emitan una sentencia. Entonces, voy a terminar con esto. Creo que habiendo un momento importante para la realización de la ciencia forense, como casi todos los procesos en la vida, la propia ciencia forense tiene que empujar la expansión de su campo. Si no es capaz la ciencia forense de generar esta agenda en términos de derechos humanos, en términos de completitud de las resoluciones, si no es capaz la ciencia forense de mostrar la importancia de los saberes para los procesos jurisdiccionales, creo que los procesos jurisdiccionales, aún en la modalidad de juicios orales, pueden seguir teniendo muchos de los vicios de los procesos escritos. Y esto sí me parece que sería una extraordinaria pena. Entonces, creo que tiene, y esto es muy importante por estos eventos, y es lo que trataba de decir en las breves palabras de la inauguración, tiene que la propia ciencia forense generar su campo, mostrar sus habilidades, ampliar las condiciones jurisdiccionales para que la jurisdicción las tomen en cuenta. A lo mejor esto es algo que en estos días que van ustedes a estar reunidos, valdría la pena que se discutiera cómo se hace visible la ciencia forense en los procesos jurisdiccionales vistos a la luz de los derechos humanos, y dos, cómo logra insertarse y mostrar su utilidad en todo lo que se está transformando en el orden jurídico mexicano, que es muchísimo. La gente sigue creyendo que solo se está transformando el mundo penal, y verán ustedes en muy poco tiempo que el mundo laboral está saltando hacia juicios completamente diferentes, y en un poco tiempo los juicios civiles y todos los juicios familiares, donde mucho tiene que decir la ciencia forense, se transformarán en ese sentido. Entonces creo que hay un momento bien interesante, con una gran tensión entre transformar, insertarse y ver cómo este conocimiento útil, que todos los que están aquí nos interesa, podría hacerse más visible primero y después más funcional dentro de estos procesos jurisdiccionales que estamos viviendo. Con esto yo quisiera dejar esta introducción, y si le parece bien a la maestra Zoraida, contestamos las preguntas, y si no le parece bien, pues no las contestamos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Ramón Cosío. Bueno, ya hemos hablado mucho de él, de su influencia, de su apoyo para el desarrollo de esta licenciatura y para su proyección. La idea que él plantea sobre expandir o dejar muy claro el campo de trabajo de la ciencia forense, no solo desde lo penal, sino y ya en el ámbito jurisdiccional, sino desde la prevención del delito, otras acciones como las que vimos esta mañana en esta mesa que tienen que ver con búsqueda de personas, que no necesariamente es hablar del ámbito jurisdiccional, y su aplicación en otras materias del derecho, como puede ser, pues por supuesto la familiar, pero también en el ámbito administrativo, en el ámbito civil, se aplica, y las metodologías de aplicación están cambiando hacia la oralidad. Entonces ya no se trata de dejar constancias en papel, sino de ir construyendo la prueba y de irla insertando en el proceso jurisdiccional como un testimonio experto, como ha venido evolucionando.
La verdad es que tenemos una gran oportunidad de poder dialogar con el ministro y yo los invito a que si tiene alguien algún comentario o alguna pregunta por hacer, tenemos por aquí micrófonos y que tengamos un momento de diálogo, me parece que será muy enriquecedor. Le voy a agradecer que nos diga su nombre y, sí, y quizás adscripción, ¿sí? Ya. Vale. Mi nombre es Raúl Flores, soy médico cirujano con formación en medicina forense y maestría en ciencias forenses. Actualmente trabajo en la UNAM. Ministro, un par de preguntas que van relacionadas. Primero quiero hacer una y si nadie quiere participar, me permitiré hacer la otra. En retrospectiva y desde su experiencia, ¿cuál tendría que ser la perfilación ideal en cuestiones formativas para un juez? Porque da la impresión de que tendrían que estar altamente capacitados, dado la responsabilidad que tienen en cuestión de lo que usted ya comentaba. Entonces, esa sería la primera pregunta para no alargar. ¿Una vez la otra de una vez? ¿Sí la segunda? Ok. Usted hace rato decía que las ciencias forenses tenían que pugnar para abrirse campo, pero usted omite algo muy interesante que es esta cuestión bidireccional con los jueces. Si ustedes como jueces necesitan buenos peritos o personal altamente calificado en ciencia forense, ¿no valdría la pena que ustedes también ayudaran en este empuje? Entendiendo, por ejemplo, como mencionaba hace rato el director de la Facultad de Medicina, la necesidad ya imperiosa de que ciencias forenses se desligue de la Facultad de Medicina, o que, por ejemplo, el Instituto, el otrora CEMEFO, se desligue del Tribunal Superior de Justicia. Creo que esa autonomía le vendría muy bien a la ciencia forense y creo que esto podría ser mucho más posible si ustedes como jueces también apoyaran desde su tribuna. Gracias. Oiga, sí, nomás una, yo ya no soy juez, yo fui juez, pero ya estoy desempleado. Entonces, lo digo por si alguien quiere hacerme una oferta de trabajo, pero, no, a ver, en serio, el asunto de la formación de los jueces, a mí me parece que el modelo de enseñanza del derecho y el modelo, más todavía antes, el modelo de conceptualización del derecho, la forma de conceptualización del derecho, es una forma que apela básicamente a lo normativo. Es decir, se piensa que lo que el abogado, por un lado, o el juez por el otro, o en general cualquier persona que esté en la práctica, lo que tiene que saber son las normas y solo las normas. Entonces, si yo me sé el Código Civil y la jurisprudencia y me dedico a la materia familiar, bueno, pues se supondría que eso es suficiente. Y yo creo que ahí hay un error central. ¿Por qué? Porque a nosotros, y si aquí hay abogados, piénsenlo, ¿en qué momento de nuestra formación nos enseñan a lidiar, a manejar, a entender los hechos? Prácticamente nunca. En el primer curso de civil, antes que se llamaba la distinción entre hecho y acto jurídico, era una cuestión muy pobre. A lo mejor en los cursos de procesal, más como reglas de prueba que como acercamiento a los hechos. Entonces, en general, quienes estamos en el mundo del derecho, pensamos que los hechos tienen, y lo voy a decir así con esta ingenuidad epistemológica, prácticamente una única y una fenomenológica existencia. Vean ustedes los que son, donde estuvieron relacionados con hechos en la formación jurídica. Entonces, pareciera que si este es el elemento fenomenológico, así se presenta de una vez y para siempre, lo único que hay que encontrar es la norma que le da una significación a ello. Entonces, lo que aprendemos es las normas de los hechos, pero no nos damos cuenta, yo creo que por este error formativo, que además tienen funciones muy importantes en el derecho, es la forma de cerrar el derecho, es la forma de apropiarnos, es la forma de generar toda una sociología de la profesión, es decir, hay muchos elementos ahí. Al darse uno cuenta que los hechos pues, no tienen ni un solo sentido, sino que son cosas que hay que demostrar, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabe usted, entonces se presenta una condición de crisis, porque si yo no tengo claridad en los hechos que tengo enfrente, o si las partes me mostraron una cierta cosa, o trataron de mostrarme una cierta cosa, yo no tengo claridad en que yo esté comprendiendo bien
lo que estas personas me están tratando de demostrar. Hay un paso como propio del juzgador. Y yo creo que eso, si en la formación jurídica se comprendiera, yo creo que haría una crisis lo suficientemente importante como para decir, oiga, yo tengo que saber de otras cosas, o, muy importante, hay cosas que no sé y no tengo por qué aprender, pero sí sé a quién preguntar. Con eso yo me daría por satisfecho. Que dijera, oiga, ¿de qué es este problema? Pues este es un problema como de química, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a preguntarle a don químico para que nos diga cuál es la solución, o a don físico, o a don lo que sea. Y ese señor me trae la información y entonces yo puedo ordenar pruebas para mejor proveer, puedo dirigir el proceso de una determinada forma. Ese me parece que sería un asunto central. Pero está mucho, por eso es el problema y por eso tiene esta densidad, está mucho en la manera en la que los abogados comprendemos el derecho, se nos enseña el derecho y procedemos ahí. Ese es un problema. En segundo lugar, yo coincido plenamente con usted. Yo lo que estoy diciendo es esto. Hay una oportunidad, me parece, dada la transformación que estamos viviendo todo el sistema de justicia mexicano, para que la ciencia forense ocupe un lugar que no tiene. Entonces, cuando yo digo que la ciencia forense tiene que mostrar su utilidad, un poco a partir de esta idea, le voy a decir el paradigma general del derecho, no es que yo lo comparta, pero sí entiendo lo que es más o menos el modelo general de funcionamiento del derecho en la academia, en la judicatura, en todos lados, ¿no? Y en el litigio, ese es, digamos, el modelo. Yo creo que sí se tiene que levantar la mano para decir, esos procesos orales a los que el país está queriendo llegar, tienen que incorporar mayor ciencia forense. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos, y esta es otra cuestión importante también que no la mencioné, muchos de los elementos probatorios van a tener que ser ya elementos de carácter técnico. Entonces, una confesional, como lo decía el director, pues no tiene mucho sentido, las testimoniales son de cierta naturaleza y se está presentando este asunto importante. Yo pienso además que hay una cuestión, ya que me permite usted decirlo, que estamos viviendo un momento histórico, igual aquí digo una cosa tremenda, pero en fin, aquí hay gente que sabe mucho más ciencia que yo, que estamos viviendo un momento en donde muchos de los conocimientos científicos, le voy a llamar puros, se están convirtiendo en tecnología. Pensemos todos los problemas que hay, o todos los temas que hay alrededor de ADN, inseminaciones, familia, toda esta parte, pensemos en eso. Y eso me parece que está también presionando enormemente, es otro factor, a que los jueces comprendamos cabalmente qué es lo que está aconteciendo con este tipo de pruebas. Hace muchos años tuvimos un asunto que a mí me tocó llevar en la Corte sobre la determinación de paternidad por ADN. Le preguntamos al doctor Fabio Salamanca, que se acaba de incorporar a la Facultad de Medicina, estaba en el Instituto del Seguro Social, y el doctor Salamanca nos contestó una serie de preguntas muy bien respondidas para efecto de entender qué sí era la prueba, qué no era la prueba, qué demostraba la prueba, cuáles eran sus grados. Y con eso, entonces, pudimos asignar cargas probatorias entre el papá, la mamá y el niño para determinar paternidad. Entonces, también me parece que hay un momento de generación tecnológica, o de tecnología, lo voy a hacer así, de aplicaciones concretas, de modificaciones de las relaciones humanas, que sí requieren un conocimiento experto, salvo que uno quiera decir una cosa tan tonta que no tiene ningún sentido. Pero ahí me parece, entonces creo que la visibilización, lo voy a llamar así, de la ciencia forense en este proceso de cambio jurisdiccional que está viviendo el país, me parece que es importantísima, porque justamente hay que romper esta precondición de los abogados en general, donde los hechos son mucho menos importantes que las normas jurídicas. Entonces creo que es un proceso de tensión que valdría la pena acompañar de forma mucho más decidida y pensar que no todo ciencia forense es penal, que también me parece que desde el lado de la ciencia forense luego hay esta equivocación, todo es no, mires, hay muchísimas más cosas que penal en el mundo del derecho, o debiera haberlas al menos. Gracias, maestra. Gracias. Yo quiero agregar, si me permite, digo ya que estamos platicando, el ministro en retiro usó una frase en su exposición de la que tome nota, que es el proceso de aculturamiento para jueces. Quizás yo le ajustaría más bien el proceso de inserción o de introducción
de los jueces y del mundo jurídico hacia lo científico. En algunas pláticas que hemos tenido al interior de la licenciatura, pensábamos, a los abogados habría que formarles también con teoría de la ciencia, filosofía de la ciencia. El caso es formar en el mundo jurídico también crítica científica para ver al mundo de los hechos y al mundo de la ciencia y la técnica con sospecha, ¿no? Y no, por un lado, saber dudar, por otro lado, también saber preguntar y poder entender que las dimensiones en las explicaciones de los hechos a través de la ciencia y de la técnica pues tienen sus particularidades, sus probabilidades, no hay verdades absolutas, y eso es algo que tenemos que entender desde el mundo del derecho. Por supuesto, a mí me parece que la autonomía también que mencionaba el médico que nos hizo favor de hacer la pregunta, en los servicios periciales pues sería un ideal, ¿no?, a cumplir. Así como ya se está planteando en la inauguración, pues la autonomía de la licenciatura en ciencia forense, que eso tiene un sentido muy distinto, pero es de crecimiento académico. Pero, a ver, yo ahí sí tendría un comentario. Sí. Yo como juez no tengo la posibilidad, digo, por más filosofía de ciencia que sepa, yo voy a ir a una institución que yo supongo tiene un respaldo, porque yo tampoco tengo entonces la capacidad de ponerme y decir, a mí me parece que este médico no. Claro. Yo creo que lo que hay que hacer es ir a una institución que tenga una determinada posición. La Universidad Nacional, a mí me tocó pedirles muchos peritajes a la Universidad Nacional, en varios casos importantes, uno, aquel del predio del Encino, de allá arriba en Santa Fe, que generó tantos problemas políticos aquí en la ciudad, o otras veces fue la Academia Nacional de Medicina, como órgano consultivo del gobierno federal, etc. Entonces, ¿qué es lo que me parece? Uno, yo no estoy, y es bien importante esto que dice la maestra, no son pruebas, sí quiero que quede claro en la función del juez, porque si yo llevara pruebas, estaría yo rompiendo un equilibrio procesal. Claro, yo llevo pruebas para decir aquí la mamá, oiga, ¿qué tiene que ver aquí la mamá? Usted, lo que yo estoy diciendo es mi comprensión. Entonces le pregunto a la Academia Nacional de Medicina, díganme ustedes si una escoliosis es una enfermedad inhabilitante como para dar, y estoy poniendo un caso real, a un miembro de las Fuerzas Armadas de baja. La respuesta de la Academia Nacional de Medicina es sí, si es del tipo A, no, si es del tipo B, lo que sea. Yo con esa información, entonces, ¿qué hago? Analizo las condiciones de expulsión de un miembro de las Fuerzas Armadas por su enfermedad, pero resultaría complicado que yo dijera, pues me parece que la Academia Nacional de Medicina se equivoca. Es decir, creo que hay ahí una condición de tensión también, y es importante lo que dice la maestra Zoraida, pero sí tiene uno que buscar a instituciones relativamente, hombre, lo más acreditado que uno pueda, y a lo mejor dentro de 20 años va a decir, bueno, qué barbaridad, qué sentencia más mala hecho este señor, porque el conocimiento, oiga, era el mejor conocimiento disponible que existía en ese momento para tomar una decisión. Si después hubo una variación o si después se demostró, mire, yo tomé esa decisión en el 2013 y en el 2013 lo mejor que yo pude lograr, lo mejor que yo pude hacer es eso. Hay un defecto que sí se ha visto en algunas decisiones, que es el propio ministro yendo a Google Academy, sacando artículos y él mezclando los artículos. Claro, uno va a encontrar artículos que digan que la luna es de queso y otros que digan que no es la luna es de queso. Y entonces, si yo quiero decir que es de queso, pues tomaré, estoy diciendo una obviedad, toda aquella letanía de artículos que van a decir esto y voy a desechar los otros. Eso también me parece que es altamente riesgoso porque es suponer que uno tiene una capacidad discriminatoria sobre una ciencia. Yo creo que por eso es tan importante identificar ciertas instituciones, la Academia Mexicana de Ciencia, la Academia Nacional de Medicina, y obtener esa información para efectos de introducirla. Yo creo que esta es la parte que resultaría importante. Pero yo con lo que me he encontrado, y esto qué bueno que lo pretega la maestra Zoraida, en esta, ya está volviendo esto un conversatorio bien agradable, es lo siguiente, que al delegarse a estas personas se trae el conocimiento, se pone el conocimiento, eso está muy bien, pero ¿por qué no se pide el conocimiento? ¿Por qué los abogados no
estamos familiarizados con este tipo de acciones. Abogado, estoy diciendo no solo los litigantes, los jueces, todos. ¿Por qué no? Piensen, este me parece que es lo que planteó el doctor, el verdadero problema. ¿Por qué yo no me siento con el interés? Porque mi modelo jurídico es un modelo estricta y totalmente normativo. Y yo pienso que las normas jurídicas, o de las normas jurídicas, extraigo la totalidad de las soluciones que yo requiero. Y ahí me parece que hay un defecto brutal. E insisto, en sociología de la ciencia o la sociología jurídica, se podría explicar esto por muchísimas razones. Pero esto que dice es muy importante. Sí. Bueno, tienen aquí el micrófono, por favor, gracias. Sí, buenas tardes. Elvira Viñas, de la Red Interdisciplinaria de Derechos Humanos. Doctor, a colación de lo que nos ha venido magistralmente exponiendo, yo tengo una inquietud: ¿cómo hacer o cómo empujar al Poder Judicial a que incorpore la ciencia forense en los procesos y que se eviten así violaciones a derechos humanos? Porque cuando uno ve que en el juicio no se está juzgando con perspectiva de género, que no se están considerando los derechos humanos, uno trata de acudir a otras instancias, a otros organismos, y nos dice no podemos porque ya lo está viendo el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, bueno, emite una sentencia en la que no consideró estos elementos, y cómo podríamos, desde la visión de las víctimas, poder impulsar o poder empujar la incorporación de los derechos humanos y la ciencia forense a estos procesos judiciales. Gracias. Gracias, maestra, es muy importante. Hace tiempo ya en la Corte se abrió, que no es ninguna novedad nuestra, copiamos el modelo de los Estados Unidos, esta condición del amicus curiae. El amicus curiae, que si, déjeme regresar a la idea básica. Lo que tiene usted es un litigio entre A y B. Pero ahí hay dos dimensiones de litigio. Si se están peleando, por ejemplo, esta determinación de paternidad por prueba de ADN, bueno, en principio, pues el asunto solo les importa a los dos que están ahí y al niño que está en medio. Entonces, ese, digamos, es el problema básico que se va a resolver. Dado que la prueba de ADN se practicó así, así y asado, y dado que este señor es el papá y consecuentemente está obligado a pagar pensiones alimenticias, todo lo que viene detrás como consecuencia del código. Esa es una dimensión del litigio, pero la mayor parte de los litigios, al menos los que llegan a los tribunales de mayor jerarquía, tiene una dimensión social, porque claro, determinar con esa prueba que el señor es el papá o no es el papá, afectará a todos los casos que vienen detrás, y eso es a lo que creo que a ustedes les importa como científico, no si don Perengano es el papá o no es el papá. Eso es un problema moral, a lo mejor nos importa en esa dimensión, pero socialmente no nos es un asunto relevante. Y ahí sí creo que la ciencia, y la ciencia forense en particular, tiene una herramienta poderosísima que es el amicus curiae. ¿Esto qué es? Una opinión que se escribe y se manda para que sea leída por todos los miembros del tribunal, donde se les dan a conocer elementos, lo que decía Zoraida, elementos científicos serios, con una condición bien balanceada, en fin, lo que todos sabemos, que pase los test de cientificidad, y se le presenta a los ministros para decir, oigan, cuando resuelvan el asunto del niño y la niña, etcétera, ustedes tengan en cuenta todos estos elementos que sería deseable incorporar ustedes a la ciencia, o al menos tuvieran en cuenta. Hay muchos casos en donde se recibieron amicus curiae. El caso más importante, más allá de la opinión que cada quien tenga, y no me meto yo desde luego en eso, es el caso de la interrupción del embarazo. Allí recibimos como ministros muchísimas opiniones de clínicas de derechos humanos de Estados Unidos, unos a favor, unos en contra, en fin, lo que haya sido. Y entonces se va juntando un conjunto de información que sí le rompe a uno el esquema, voy a decirlo así, centralizado, de yo y mi equipo de trabajo somos los únicos que debemos. Entonces sí empieza a haber entradas laterales, déjeme decirlo así, con información diferenciada, que ayudan a resolver el caso, pero también ayudan a proyectar la decisión hacia casos futuros que podrían venir al caso. Entonces yo creo que en la herramienta del amicus curiae es esto. Ahora, ¿qué hay que hacer ahí? Pues estar muy pendiente de lo que va llegando, sobre todo a la Corte,
verlo y después de forma respetuosa y oiga, sabiendo que está este asunto así y así y asado, pues aquí está todo esto y aquí lo tienen ustedes para que consideren. Y esto sí ha tenido un efecto muy importante en casos ecológicos, en casos de distinta naturaleza. Atrás hay una pregunta de uno de nuestros maestros, por cierto. Bueno, antes que nada, felicitaciones al doctor porque excelente presentación. La doctora Zoraida tocó un punto muy importante y lo que quiero comentar es la importancia que puede tener la filosofía de la ciencia en la preparación de los jueces. Creo, no conozco bien el currículum que deben tener todos los jueces para incluir esas materias, pero creo que no tienen incluido la filosofía de la ciencia y es muy importante porque se pueden presentar situaciones donde hay, por ejemplo, dos expertos que están opuestos y los cuales tienen gran prestigio internacional y tienen proporcionan pruebas interesantes, pero hay un problema filosófico de fondo, que el problema filosófico de fondo en filosofía de la ciencia se llama la subdeterminación de las teorías por la evidencia. Y entonces, si el juez no está consciente de este problema filosófico de fondo, pues difícilmente podrá llegar a una buena elucidación. Eso es todo. Hay un caso muy interesante que tiene que ver con industria farmacéutica, es el caso de los Estados Unidos, un caso de Daubert. Y el caso Daubert es importante por lo siguiente: casi todos los códigos procesales del mundo, si no es que todos, dicen tendrán valor probatorio los testigos, los esto, y luego suelen tener todos los códigos una colita que dice y todo aquello que tenga valor científico. En el caso Daubert de la Corte de los Estados Unidos se presentó este problema. Y entonces lo que hizo la Corte le pidió a dos grupos de expertos, de premios Nobel casi todos ellos, que le dijeran por separado qué era valor científico. La Corte generó un test y hoy cuando se le llevan elementos a la Suprema Corte, la Corte pasa por el test Daubert y dice, eso sí tiene conocimiento científico y esto no tiene conocimiento científico. El ejemplo, vamos a decir, más simple, ¿por qué astronomía sí y astrología no? Oiga, pues las dos tienen un montón de libros, hay comunidades, yo creo que tiene más adherentes la astrología que la astronomía, en fin, pero todo lo que usted quiera. Entonces, toda esa parte es interesante, pero sí se generó un test de validación. En la Corte, en un asunto que nos tocó, utilizamos el test Daubert, incorporado, tropicalizado, si usted quiere, y ahí está en una contradicción de tesis, es decir, si ustedes me traen conocimiento científico, tiene que tener más o menos estas características. Si no tiene esa característica, no, así puedan venir 500 personas y decirnos aquí que lo que usted quiera, eso está padre. Pero sí tiene dos o tres sistemas de filtro que se generaron ahí. Desafortunadamente, esa tesis no ha tenido mayor aplicación. ¿Por qué? Porque las cosas se movieron, digamos, hacia otro lado. Y yo voy a contar algo que es bien interesante, poco personal. Cuando yo acabo de entrar al Colegio Nacional, hicimos unas mesas con jueces en el Instituto de la Judicatura, hace ya varios años, en donde trajimos a distintos científicos. Vino el doctor Sarucán, vino el doctor Soberón, vino el doctor Bolívar, Eduardo Matos, la verdad estuvo muy bien, un matemático, gente. Y la idea que yo les decía es, cuenten ustedes qué es lo que hacen, cómo tiene valor científico, cómo unas cosas se determinan. Y yo, la impresión que tenía es que cuando uno se da cuenta que hay cosas, así voy a usar la expresión, cosas que uno no comprende y entiende la necesidad, entonces uno solo pregunta. Y al preguntar, empieza ya uno a mover este mundo, y tiene usted toda la razón. Hay que generar normativamente también el elemento de filtro para no delegarlo en los propios jueces que anden haciendo ahí conjeturas, sino decirle, mira, si tú vas a jugar este juego, más o menos tienes que satisfacer estas 4 reglas. Y entonces el propio juez ya más o menos se empieza a orientar. Y ahí en la parte de los amicus, por eso es interesante, porque no sé hoy cómo está en la Corte, pero
hubo un momento en donde algunas materias, sobre todo, insisto, estas de un interés público importante, las de ecología, las de interrupción del embarazo, la de píldora al día siguiente, etcétera, etcétera, sí había comunidades en los dos sentidos que estaban viniendo aquí. Y entonces el juego pues va haciéndose cada vez más sofisticado y complejo porque hay más actores participando en ese mismo sentido. Pero coincido con usted, y ni en el currículum de formación de los abogados, ni en el currículum, desde luego, de formación de jueces, existe nada parecido a lo que usted y la maestra Zoraida dicen sobre una filosofía de la ciencia que le permita hacer discriminaciones en uno y otro caso, y sí es un asunto central lo que ustedes están diciendo. Algo que yo he visto, digamos, cada vez de manera más frecuente es que con el cambio al sistema penal acusatorio, los jueces se empiezan a preocupar sobre cómo comprender a la prueba científica para valorarla, porque es algo que tienen enfrente y que tienen que resolver. Entonces ellos quisieran una especie de checklist donde dijera, cumple esto, cumple esto, cumple esto. No se puede, no es así de fácil, habría que ver el caso concreto, pero creo que si por lo menos el que tengan esa visión para preguntar, para saber que ahí tienen que acudir a un experto, para saber que incluso un experto tendría que decirles qué consultar, es algo que hay que abrir en la mentalidad jurídica y tengo que decirlo, o sea, eso es algo que se fomenta en la licenciatura en ciencia forense. Un científico forense puede decirle a un juez, oye, por aquí, ¿no? O sea, hay que preguntar esto, existen este otro tipo de pruebas, esto se puede complementar de esta otra manera. Una pregunta más y ya. Y esto, nada más, esto es bien interesante lo que dice la maestra. Piensen en esto, si tenemos un juicio, yo le pido a un perito, su peritaje va a ser a partir de un cuestionario, me lo va a dar por escrito. El perito de la otra parte lo va a hacer. En algunos códigos hay perito único que lo designa el juez y algunos códigos hay dos, y si hay contradicciones el juez designa uno y hace una junta de peritos. La junta de peritos no suele llevarse a cabo, casi todo es por escrito. Entonces hay una acumulación de papel y en el momento en que yo como juez tengo que dictar sentencia, analizo todo y resuelvo. Pero esa es una cuestión. En un juicio oral así no está el asunto, está enfrente el perito y empieza un interrogatorio de todos, Usted está diciendo que tal cosa y seguramente el otro traerá a su perito o se entrenará para poderle romper los argumentos al perito contrario. Y entonces sí empieza un juego mucho más sofisticado de decir, a ver, usted está citándome el artículo del perenganito de tal, que es un artículo de Nature de hace 10 años, entonces no, porque hay Y entonces ahí me parece que es un proceso de iluminación, deseablemente, de decir, oiga, a ver, entonces estoy oyendo aquí, creo que esa es la mecánica, volviendo otra vez a lo que planteaba el doctor, que se empieza a mover el asunto, porque de una condición, lo voy a poner así, estática, donde todo está desarrollado, supongamos el juez, yo llego en la noche, llevo el expediente a mi casa, y vamos a suponer que yo redactara mi sentencia a mano. Yo estoy viendo constancias, hago mis calificaciones, más o menos así, asado, yo salgo y saco mi sentencia, sin debate. En el caso de la audiencia, ahí va a empezar estos a pelearse ahí, ya veremos de qué tamaño es la pelea, y yo tendré que tomar posición, si oiga, ya cállese, sí, pero a ver, ahí nos tenemos que enterar todos un poquitillo más, no es así el expediente ahí en la noche, es una cosa completamente diferente. Ahí es donde yo veo una ventana de oportunidad bien importante para la ciencia forense en el futuro próximo. Bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Echeverría, que ya tiene el micrófono, sí. Y aquí Fer dice que quiere hablar, entonces antes de que conteste el doctor Cossío, después del doctor Echeverría, Fer y ya, y entonces ya el ministro. Sí, hola, buenos días. Mire, yo soy Francisco Echeverría, soy médico forense en España y reconozco después de muchos años la frustración que nos provoca a los peritos cuando a veces no somos suficientemente demostrativos en la oportunidad que nos ofrecen naturalmente los tribunales, ¿no? Uno tiene su momento, su instante y a veces lo desaprovechamos. Esto nos pasa muchas veces, pero comprendo las ventajas de la discrepancia respecto de la discusión, ¿no? Es perfectamente legítimo y menos mal que es discrepancia también en los aspectos forenses. Entonces, no sé si lo he entendido bien. La capacidad de un juez en un proceso que acaba en un juicio oral de poder consultar a otras instancias muy cualificadas se hace
cuando ya se ha resuelto el juicio oral. Y si esto fuera así, esa información que se genera o que recibe el juez, que resuelve, no entra al proceso y cómo se maneja ante la alternativa de que exista pues esas reclamaciones posteriores que se pueden dar y no está sujeta a la discrepancia. Cuando viene del… Pues sí, en España efectivamente existen los organismos que, superando a lo forense, son consultivos de la Administración de Justicia, las academias de medicina, etcétera. Pero su opinión no puede ser utilizada en la legítima discrepancia de las partes. Y si hay un recurso, ¿qué ocurre? No sé si lo he entendido bien esto. Perfectamente. Yo cuento mi experiencia acá. Y no es con juicio oral, es con una condición distinta. Tuvimos un asunto antiguo, ¿ya?, donde a los miembros de las Fuerzas Armadas que tenían VIH o SIDA les daban de baja de una forma bastante deshonrosa y no les daban la posibilidad de tener la seguridad social que les obligaba. Entonces vinieron en amparo, lo conoció la Suprema Corte, tuvimos, las sesiones de la Corte Mexicana son un poco extrañas porque son públicas y se discute un proyecto entre los 11 allí abiertamente. Entonces, yo la cuestión que tenía es esta, ¿es lo mismo VIH que SIDA? No, yo lo sé, calma. No estaba preguntando, me estaba haciendo una pregunta interior en mi ejemplificación, gracias. Entonces, yo no sé que es diferente, pero no sé por qué es diferente y en qué es diferente. Buscamos a la Academia Mexicana de Ciencias, designaron a 2 médicos muy buenos, hicieron todo un reporte donde había diferencias y no, y la cuestión siguiente era, ¿tener VIH es inhabilitante o no? Otra vez la persona que dijo que no, podría volver a decir no. Muy bien. Entonces la cuestión era, ¿es constitucional la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas que determina que teniendo seropositividad se le puede dar a las personas de baja? La respuesta otra vez fue, sí es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no hace distinciones que diferencien entre distintos momentos, sino toma una generalidad. No era del todo erróneo porque esa ley se hizo a finales de los años 60, entonces había un conocimiento médico de ciertas condiciones. ¿Qué fue lo interesante de esto? Que declaramos inconstitucional el precepto por falta de diferenciaciones y consecuentemente estas personas pudieron regresar, algunos al servicio y otros a tener la seguridad social. Esta es la condición particular de todos estos casos en los que yo estoy diciendo. La segunda cuestión que usted plantea es muy interesante. Nosotros tenemos un artículo acá, es el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es el código supletorio de todas las materias, y dice el código: el juez podrá solicitar mayores elementos, no de prueba, sino solicitar a otras instancias que le rindan conocimiento para que pueda ilustrarse e ilustrar el sentido de la posición. Entonces, ¿qué creo que puede pasar en un juicio oral? En un juicio oral, primero, el juez, yo creo que podría llamar allí a decir, yo no estoy comprendiendo, señores, lo que está aquí pasando. Y eso sí es en audiencia. Usted dice una cosa, el otro perito que está enfrente de usted está diciendo otra cosa, y en ese momento no es que el juez, insisto, esté aportando pruebas, es que el juez debía decir, con toda franqueza no estoy entendiendo las diferencias. Y creo que puede ser, o las pide ahí, o trae él a un tercero, es decir, a ver, vamos a traer al doctor X, porque el doctor X es el mejor doctor que tenga. Doctor, ¿puede usted explicarnos o explicarme por qué tal fenómeno produce? Yo creo que ese sería el mundo ideal y perfecto. De él mismo generar eso. Yo sé que no se puede, yo sé que es caro, entiendo todos los problemas de las restricciones de justicia. Ahora, la segunda parte es interesante, la que usted dice. Supongamos que esto no se pudiera hacer, pero al momento de redactar el fallo, el juez puede decir, pueden pasar 2 cosas. Que al redactar el fallo, él tenga su propio conocimiento, su propia percepción del fenómeno, o que tenga sus propias fuentes y las explicite o no las explicite, porque el juez, aún si no buscó un conocimiento experto,
pues va a resolver con algunos elementos en la cabeza, a lo mejor prejuicios, a lo mejor alguna cosa que le contaron, que vio en un programa de divulgación, yo qué sé. Entonces creo que lo interesante ahí es que el juez diga al menos, yo para comprender esto y para poder asignar las cosas, consulté estos elementos y estos elementos quedan insertos. Y eso también tiene una ventaja, que en apelación o en los recursos que corresponden, de acuerdo con cada ordenamiento jurídico, pues está planteada de buena fe las condiciones que el juez tuvo, ya sea que las haya obtenido de su cabeza solo o que haya traído una persona experta, para que sobre eso también se pueda abrir un debate, ya no en esa instancia, pero sí en la instancia superior, que yo pudiera decir, oiga, qué pésimo conocimiento científico tenía, y yo al plantear mi apelación podría plantear como un agravio, le decimos acá, la posibilidad de que esa sentencia fuera revisada. Entonces creo que hay como distintos momentos procesales donde esto se pudiera presentar. Lo ideal, insisto yo, es que el juez, no en prueba, pero sí en términos de explicitación, pudiera él hacer una especie de paréntesis en la audiencia, decir, voy a solicitar a un experto, mi experto, que me explique lo que aquí está y lo integro también en una condición de debate. O el juez también podría poner a pelear un poquillo más a los peritos para tener esta condición. Si eso no es posible, yo creo que lo que quedaría en un ejercicio de fair play es explicitar en la sentencia qué se hizo para que después cupiera la apelación, maestro. Sería una posibilidad. Bueno, pues una pregunta más porque se quedó Fer con el… ¿O ya no lo tienes? ¿El micrófono? Muy rápida, muy rápida, y es lo último. Es rapidísimo porque justo era de lo que hablaba ahora, que mi pregunta es si el hecho de que un juez de juicio oral no puede hacer preguntas técnicas sobre lo que se está debatiendo, no afecta la valoración que se le puede dar a la prueba, y si fuera posible, no lo sé jurídicamente, estar asesorado por un científico forense en ese momento que se está desahogando la prueba. Yo creo que se podría, bajo este asunto que le decía al maestro del 79, en el sentido de decir, insisto, yo no estoy comprendiendo lo que ustedes me están diciendo. Se ponen a pelear ahí los dos científicos y uno decir, no estoy sabiendo qué están diciendo estas personas. Y a veces pasa, salvo que uno, como al mío, dijo, no, eso no. Le dije, buen día, así, contesten esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre espacio aéreo, onda, todas las variables, banda, frecuencia, espectro radioeléctrico? Así, sin consultar Wikipedia. Banda, espectro, nadie lo… Hombre, es difícil, hay que traer un físico porque es un tema que modelan los físicos y que el físico diga, esta es la banda, esta es la frecuencia, este es el espectro, todo eso. Una vez que uno tiene, entonces sí puede entender si el régimen de concesiones se está moviendo en tal o cual sentido. Pero así nada más uno decir, sí, yo creo que la banda, oiga, usted está confundiendo la banda con la frecuencia, y son dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces usted no está sabiendo a qué está asignando porque ni siquiera comprende el fenómeno al cual le va a asignar cosas. Esa es la parte que yo diría, paréntesis, a ver, usted habla de bandas y de frecuencias, señor, ¿cuál es la diferencia? Le pides a la Universidad Nacional que te mande un físico, el Instituto de Físico, la Facultad de Ciencias, tomas una comprensión, muy bien, ya creo entender qué es esto y esto, sigan ustedes disputando, y sobre la disputa tomo yo una decisión. Pero creo que sería un modo más completo de resolver las cosas, más allá de las dificultades, porque sé que es dificultoso esto, quién paga, en fin, ahí hay una serie de problemas, pero como modelo que trataríamos de insertar, creo que por ahí estaría Fer. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias por este diálogo, por esta intervención al ministro en retiro, el doctor José Ramón Cosío. Si no, no vamos a salir en la